Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 7 minutos. Aquí estamos en una noche llena de emociones, intensa, por cierto, que ya estamos poniéndonos en contacto con la gente que podrá venir aquí el 10 de enero. Luego damos más datos. 10 de enero, de alguna forma, todos aquí juntos. Importante, tenéis que contarnos historias. Queremos que vosotros seáis protagonistas en esa noche más milenaria que nunca. Y aquí el amigo Autómata Humano, Noel Calero, dando buena muestra de sus predilecciones musicales. Hacía tiempo que no escuchábamos esta música y nos gusta escucharla. Un día contaré lo de Autómata Humano y por qué. Es otro misterio que hay que desvelar. Bueno, están surgiendo unas cosas en el 7640 y gracias como siempre, ¿no? Estáis dando datos, documentos. Santi y yo estamos escuchando algunas cosas. Santi, nombres, historias, datos de personas. Hay uno, que ahora lo cuenta Carmen, el tío revive. Eso es mítico. Eso es absolutamente legendario de titular, el tío revive. Esta España inmortal, maravillosa y que tanto queremos, ¿no? En este aspecto de... Para nosotros esto es ir a lo profundo, ir a lo auténtico y sobre todo que colaboréis con nosotros. 7640 y milenio3@cadenaser.com porque interesan vuestros datos, vuestros documentos. Carmen me hacía la pequeña trampa de recibir en tiempo real el documento de Guardia Civil que tenía que ver con Goya la Muerta, la historia que traía Julio Corral, y nos hemos quedado así como medio muertos, valga la expresión. ¿Qué pasa? Pues que no te entierren vivo. ¿Qué pasa? Nos decían, mi abuela era del pueblo de Goya. Según él me contaba, ocurrió 3 o 4 veces. Era Guardia Civil y les dieron la orden de hacer retrasar los entierros, porque ya sabían que Goya la Muerta entraba en ese estado y entonces temían enterrarla viva. O sea, la Su Guardia abuelo, Civil. Guardia Civil, acudió en 3 o 4 ocasiones porque Goya había sufrido uno de esos ataques. Pues yo sé que mi amigo Julio Corral estará muy contento de que, habiendo lanzado esta historia a las ondas milenarias, se está completando y cumplimentando de alguna forma gracias a todos vosotros. Esta es la magia de la radio. Hola, soy Álvaro de Montermoso, en Cáceres. En un pueblo muy cercano, Villa del Campo, un joven despertó camino del cementerio. Más amigos, conocidos, vecinos. En este caso mi abuela fue vecina, ella me contó el porqué de su mote, Goya la Muerta. Da miedo pensar que esto te puede llegar a pasar. O sea, perfectamente conocida esa historia en ese pueblo de Ávila. ¿Y por qué? Pues por una cosa tremenda, que es que de niña hubo 3 o 4, estamos ahí dudándolo, parece que son 4 por los datos que nos llegan, velatorios. Soy de Madrigal de las Altas Torres y aquí es muy conocido por los vecinos. Aquí se cree que la niña se despertó porque la hizo daño el zapato. Madrigal tiene muchos misterios. En Galapagar, Madrid, vivía un hombre al que llamaban el tío revive porque murió cuando iba al cementerio. En la puerta revivió. Claro, ¿qué es más sensacional? ¿La historia o el nombre? Yo creo que el nombre. O sea, cómo el tío revive. El gracejo popular a un hombre que le ha pasado esto con el susto, lo bautiza ya por los siglos de los siglos y las generaciones como tío revive, que tiene una fuerza pero espectacular el nombre, ¿eh? No, eso de verdad es, yo creo que ya para nuestra galería particular. Sí. O sea, el tío revive, no tiene más. Es uno de nuestros ídolos a partir de ahora. Imagino que después ya vivió feliz porque cuentan que fue una ocasión a la puerta del cementerio. Se supone que dentro del ataúd revivió. Me contaron que en Asturias un vecino despertó en su velatorio y de la impresión no volvió a hablar. Viquiños, sois geniales, muchas gracias. Qué tema más increíble, ¿sigue pasando eso hoy en día? ¿Qué es científicamente la catalepsia? ¿Hay pelis sobre esto? Preguntaba Eli desde Valencia. Bueno, que sí hay pelis, tantas que han tocado de forma tan distinta este aspecto que tenemos. Dentro de unos minutos, sesión espacial, sesión de cine. Por supuesto, ya sabéis que el director de estas películas hechas de fragmentos de películas e historias es Carlos Largo y nos va a contar cómo el cine se ha ocupado de esta historia. Pero decíamos que la literatura fue esencial. Yo recuerdo un maravilloso episodio de Historias para no dormir, un homenaje a Edgar Allan Poe del Gran Chicho, con una interpretación absolutamente magistral, donde se hablaba de que, claro, Edgar hace esa historia del enterramiento prematuro, una de ellas, ¿no? Uh-huh. Que es que colapsa de miedo a toda una generación en el 19. Y eso va haciendo que otros autores tomen esos datos. Pero los casos continúan. Y eso de perder el habla
ocurre con más frecuencia ante un shock absolutamente tremendo, ¿no? Hay casos de accidente, de caída por escaleras, por ejemplo, donde golpearse cierta área de la corteza cerebral hace que todo lo que sabemos, todo lo que hemos incorporado durante años de aprendizaje del lenguaje, de repente, como si fuera una tecla on-off, se desconecte. Otro misterio. Bueno, teníamos a Goya la Muerta, teníamos al tío Revive y tenemos al Muertecito. A mi padre le llaman el Muertecito por lo mismo, en un pueblo de Badajoz. En Badajoz el Muertecito, bueno, es que estoy ya como esas noches como haciendo el mapa. Esto merece la pena, un reportaje absolutamente sensacional. Hay que hablar con esa gente, hay que hablar con ellos y que nos cuenten sus historias. El Muertecito en la provincia de Badajoz. Claro, ante un acontecimiento que sobrecoja a toda la comunidad, el mote viene de inmediato, claro, es lógico. Tú provienes de Badajoz. Sí, y además, vamos, supongo que si hubiese sido en una época muy poco ante unas décadas anterior, ya eso sería para toda la familia. Para toda la familia. Serían los Muertecitos, pero vamos, ya nietos, bisnietos y todas las generaciones posteriores. Un celador de Huelva que ha sacado un cadáver de la cámara mortuoria para meterlo en el ataúd y estaba movido y con la cabeza ensangrentada de los cabezazos. Un celador en Huelva. Sí. El difunto se había dado cabezazos contra el ataúd. Difunto que al parecer no estaba difunto. Claro, es que de inmediato entramos en lo lúdico que puede tener, ¿no? Porque la gente se ha salvado y de repente te encuentras con esto ya. Juanma desde Almería nos dice que una amiga holandesa siempre dice que no entiende cómo los muertos en España se entierran tan pronto, que allí se velan varios días antes de enterrarlos, precisamente por eso, por si los entierran. Y las leyes se han modificado en muchas ocasiones, las leyes de permanencia del cuerpo, ¿no? Incluso por personajes célebres. En Estados Unidos, alguien obsesionado con la idea de ser enterrado prematuramente fue George Washington. George Washington hizo prometer a sus deudos que no le enterrarían antes de 3 días después de muerto, y así se cumplió. Y de hecho, pues durante aquella época, más tarde se modificaron las leyes, pero si George Washington lo hace, por algo será, fue costumbre que esos 3 días fueran preceptivos. O sea que hasta personas de un nivel cultural importante eran partícipes de ese miedo, que dicen que, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana llegó a ser brutal. Todo el mundo se acuerda del impacto de la gran serie de folletines periodísticos de Jack el Destripador, ¿no? Y seguro que tienen en mente muchos amigos historias donde hay unos grabados muy toscos, pero al mismo tiempo tremendos, de esos suburbios, Jack actuando. Bueno, pues antes del de Jack, precisamente, la prensa inglesa se centró en la historia de unos enterramientos prematuros. Y se habló mucho de unos ataúdes que al parecer habían danzado. Yo no sé si en titulares podemos contar esta historia, Santi. ¿Qué pasó con esta historia realmente? En las viejas enciclopedias del misterio te venían siempre 2 gráficos, lo estoy viendo ahora mismo, de unos ataúdes dentro de una especie de panteón, y después es como la fotografía antes y después, completamente cambiados y movidos. Muchas hipótesis, pero se habló de catalepsia también. Se habló de catalepsia, se habló de vudú. Estábamos en las Islas Barbados, en la época en que era colonia británica, y siendo muy breve porque la historia es compleja y larga, imaginemos un panteón familiar de una familia prominente de la colonia británica de Barbados, y allí se van, lógicamente, ese panteón es para, digámoslo así, una sala con una losa que lo cierra, pero para varios ataúdes. Y van descubriendo que cada vez que van a enterrar a un nuevo miembro de la familia, los ataúdes no están en la misma posición que los han dejado. Eso llega hasta tal punto que el gobernador de Barbados inicia una investigación que incluye cubrir el suelo con arena fina. Se pensaban que podía haber filtraciones de agua. Se pensó en filtraciones de agua, en ladrones de tumbas, en la venganza de los nativos o de los esclavos hacia sus antiguos patronos, intentando profanar esa tumba. Lógicamente también se pensó en catalepsia, se pensó en 1000 posibilidades. Lo cierto es que los ataúdes los llamaban los ataúdes danzantes, siguieron danzando, y en aquel suelo no quedó más marca que precisamente la dejada por el movimiento de los ataúdes. Y tanto es así que a día de hoy el panteón no existe, pero en el sitio donde estaba todavía se puede encontrar una lápida, una losa de mármol en la cual se cuenta toda la historia en recuerdo de algo que conmocionó a aquella comunidad. Vamos con más casos. Otro amigo nos dice que en España un 30% de los sepultados en panteones sufrían de catalepsia en el siglo XIX. 30%, ¿eh?
solamente en panteones. También nos dice que en Puerto Rico hubo un caso en el cual una persona de no muy corta edad sufrió un aparente ataque de catalepsia. Cuando la fueron a sepultar pasaron por un río, el féretro se mojó y la persona gritó. La escucharon y la sacaron. Cuidado que ataques de catalepsia no hay. Puede ser estado de catalepsia, es un estado catatónico, de muerte aparente o muerte cerebral, pero uno no le da un ataque de catalepsia, es el estado en el que se queda el cuerpo. El ataque puede ser un infarto, puede ser... Ahí me estaba acordando, cuando has mencionado la Inglaterra victoriana. En la Inglaterra victoriana había una cosa que se mezclaba con esta historia, que es apasionante y que también ha generado muchas leyendas urbanas, pero hay un caso con nombres y apellidos, que es, lógicamente, la catalepsia y los ladrones de tumbas, que eran... Es que estaba pensando eso, Santi, es que en los cementerios de esa época se concentran los dos terrores, los que merodean el cementerio, que tela lo que llevan encima ladrones de tumbas, y lo que pasaba dentro de las tumbas. Pues imagínate lo que les sucedió a los ladrones de tumbas que fueron a profanar la sepultura de Marjorie Halcrow en Escocia, y que en el momento en que están intentando, porque no salía de ninguna manera, arrancarle la alianza del dedo, la buena de Marjorie se despierta, les da un sopapo, les da el susto de su vida. Y Marjorie no solamente sobrevivió a su primer entierro, sino que dio a luz y crió 2 hijos más a partir de ese momento. O sea, que eso que yo creo que ha sido hasta de relatos de terror, del muerto que persigue después de haber sido profanada su tumba a los que le han robado un objeto valioso de ella, pues eso sucedió en realidad, y no quiero imaginar, bien merecido se lo tenía, el espanto de aquel ladrón de tumbas cuando, por primera vez en su carrera, el muerto se le reveló. Había una historia que era la del carcelero, o más que carcelero, vigilante de una zona de la cárcel donde se enterraban los presos. Hay un grabado de la Alemania del siglo XVIII que es célebre dentro de lo que cabe, que es que muere el carcelero por el impacto de que se despierta un muerto, rompe incluso con... Claro, eran a veces ejecutados o muertos en la cárcel y los envoltorios de madera no eran de la mejor madera. El hombre despertó, era un hombre fornido, golpeó, rompió el ataúd, lo vio el hombre que estaba ahí de sereno o de vigilante, y el que murió fue el del impacto, ¿no? Y después se contó la historia en un grabado muy célebre que recorrió toda Europa. Bueno, esa historia de que al pasar por el río ha generado una canción llamada El río sana al muerto. El río sana al muerto. Sí, fíjate, qué curioso. También Isa nos dice... A la familia de mi abuelo le dicen los vivos, porque a su padre lo dieron por muerto en plena guerra por tuberculosis y lo echaron al carro, en un pueblo de Murcia. Y despertó entre los llamado muertos. Algezares, y cuando fueron a echarlo a la fosa común despertó. Es que hay una cosa hay para varias historias, hay una cosa para antropólogos que es, yo creo que mucha gente debería, los que tengan la posibilidad, investigar los orígenes de los motes de las familias de los pueblos, que pueden encontrarse con historias apasionantes, porque yo me imagino, pues si me oiga ya alguien de mi pueblo, que no se dé por aludido, pero por ejemplo... ¿De qué pueblo eres? Castilblanco, Badajoz. Pero, por ejemplo... Donde unas revueltas muy importantes, por cierto. Los sucesos de Castilblanco previos a la Guerra Civil Española. Tú imagínate, para que en un pueblo haya una familia que se llaman los Malavidas, o que la llaman los Malavidas, otra que la llaman los Patas Puercas, pues imagínate, eso tiene que tener una historia seguro, pero investigar... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Investigar en esas historias puede dar sorpresas enormes. Señor. Sí, señor. Vamos con más mensajes. Nos dicen que en la zona de La Moraña, en Ávila, hay más casos de catalepsia, que nos los buscará y los enviará, nos lo decía Lo Bob. agradecemos mucho para esta futura investigación. Hola amigos de la noche, en mi pueblo, Chavillo del Río, pasó lo mismo hace unos 20 años. Se inundó el cementerio y tuvieron que sacar los nichos, y en uno de ellos se encontraron la tapa del ataúd con arañazos. Buenas madrugadas a todos, de Tavik. Que creo que, gracias Tavik por la información, yo creo que es el símbolo más fuerte, ¿no? Y además el que más se nos queda, porque aunque hay más espectaculares, lo de las uñas desgastadas o rotas sobre la tapa del ataúd es el símbolo del miedo a ser enterrado vivo, y por lo que vemos en España ha habido casos, y casos más recientes de lo que parece. Buenas madrugadas, yo conocí el caso del difunto de la cámara del hospital y es cierto, estaba vivo. Eso pasó aquí en Cartagena. Debe haber varios, porque uno célebre, año 78, Sevilla, lo contaba el doctor Cabrera, otro Cartagena. Yo de pequeño sufrí ataques epilépticos bastante frecuentes, y en el año 66 o 67, con 2 años, dicen que estuve 24 horas muerto. El cura me dio la extrema unción y desperté.
Eso lo cuenta él en primera persona. Sí. Mi tía cuenta que una difunta en el velatorio despertó y dijo que la enterraran con el traje de novia de su madre. Despierta y dice, entiérrame con el traje de novia de mi madre. Pues, o sea, hay historias que, es que no se les puede imaginar nadie de no ser porque han sucedido así. Feliz Navidad y próspero año. Hace poco tiempo y mi pueblo también pasó y se levantó en el velatorio. El médico casi se muere al verlo, nos dice Conce desde Bollullos. Sí, Bollullos del Condado, imagino, de la Mitación, provincia de Huelva. Vamos a hacer una cosa importante. Vamos a darle el play. No, el play no, porque a nosotros nos gusta más la cinta redonda de película antigua, ¿no? Y la proyección, vemos a Carlos Largo ya subiendo a las alturas imaginarias de este estudio y proyectando una película. Vamos con el cine de Carlos Largo, vamos a escucharlo atentamente porque tiene que ver con todo esto que estamos contando y así recopilamos más información porque estamos quedándonos realmente mudos, aunque esa no es la palabra exacta, pero sorprendidos con la cantidad de amigos que están escribiendo contando una historia que sigue siendo tabú, porque la muerte no nos gusta, la muerte la apartamos, la muerte es parte de la vida y la realidad, pero claro, estos ejemplos son quizá lo más dramático y nunca suelen salir del ámbito familiar o del ámbito de un pueblo. Esta noche estamos descorchando esa posibilidad y estamos escuchando muy atentos. Ahora casi vemos con la palabra y el sonido esta proyección sobre esta pantalla de la mente. Rigidez corporal, ritmo cardíaco y respiratorio lento, piel pálida, falta de respuestas sensitivas, catalepsia. Responderé a sus preguntas. ¿Es un virus? No lo sabemos. ¿Cómo se propaga? ¿Por el aire? Por el aire es una posibilidad. No lo sabemos. ¿Se trata de un riesgo para la salud internacional o de un asunto militar? Ambas cosas. ¿Esa gente está viva o muerta? No lo sabemos. Con estos síntomas comienza lo que para muchos es el origen de las leyendas de vampiros y zombies, muertos vivientes que regresaban del más allá para sembrar el pánico entre los habitantes de las localidades más separadas de la civilización. Sin embargo, aquellos que veían a la catalepsia como una explicación mucho más científica no se equivocaban. Durante años se han podido conocer noticias sobre personas que habían sido enterradas y que retornaban vivas a sus casas tras una falsa muerte. Indicios que se repitieron una y otra vez a lo largo del siglo XIX y que motivaron relatos como El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe. I'm alive. Can't you hear me? I'm alive, alive, alive. Someone help me. Como podemos ver, el cine también se ha nutrido en más de una ocasión de este tipo de argumentos. En definitiva, personajes atormentados y debilitados por las enfermedades de la época, que más tarde servirían como inspiración de adaptaciones fílmicas como La caída de la casa Usher, una vez más, una novela originaria de Poe. Pensé que yo también necesitaba veros. No sabes cuánto me alegro de que cambiaras de idea. Ojalá ahora que has vuelto las cosas... ¿Dónde está tu hermana? Duerme. Mañana podrás verla. Tal vez. Como dije, mi carta está muy débil. Hace semanas que los médicos renunciaron a una cura. Ahora es solo cuestión de tiempo que ella... Todavía no me puedo hacer a la idea de que mi hermana se muera. Y es que han sido muchos los directores, no solo cinematográficos, que se han dejado seducir por las amplias posibilidades del regreso a la vida de aquellos que no estaban muertos. Sin ir más lejos, el prestigioso maestro del suspense, Alfred Hitchcock, ya coqueteó con estos argumentos en varios episodios de su serie de televisión homónima. Pero también debemos añadir la llegada a las carteleras de un reciente estreno, The Spirit, la historia de un justiciero enmascarado al que todos creían muerto, pero que despierta de su letargo tras un largo periodo de tiempo. ¿Qué eres? Fue lo que me preguntó aquella mujer. Soy una especie de fantasma. Todavía me muevo, todavía respiro, todavía estoy vivo. Soy Octopus. Tengo 8 de todo. Eres un desastre, 3 balas. Solo me atravesaron. Anoche estuviste a un paso de la morgue y mírate ahora. Spirit, no estás facilitando las cosas. Drogas, hipnosis y esquizofrenia. Todo ello se puede convertir en el causante de esta repentina falsa muerte. Incluso en países como Haití, la vinculación de este tipo de síntomas con la práctica de ritos vudú
produce la sucesión de fenómenos conocidos como la zombificación, hechos que trataba de recoger la película La serpiente y el arco iris. Este es el certificado de defunción de Christophe Durán. Y este, el informe médico. Al señor Durán no se le apreciaba el pulso, ni latidos cardíacos, ni respiraba, ni mostraba dilatación de la pupila, ni impulsos cerebrales, ni respondía al dolor. Y fue enterrado. Lo metieron en un ataúd y lo enterraron. La fecha del certificado de defunción es de hace 7 años. Esta fotografía se la tomaron hace una semana en una clínica de Puerto Príncipe, Haití. ¿Este hombre es Christophe Durán? El mismo. Y lleno de vida. Y por último nos despedimos con uno de los últimos éxitos de terror en la taquilla, la película Saw, que con todo tipo de macabros juegos supo sacar provecho del miedo de los espectadores ante la posibilidad de poder ser enterrados vivos. Una lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal, en la que una vez más la angustia y la tensión estaban más que aseguradas. Hola, Adam. Dr. Gordon, van a intervenir en un juego. El asesino del puzzle. Intenta pasar por el alambre de espino. Técnicamente él no es un asesino. Nunca mató a nadie. Dr. Gordon, su objetivo en este juego es matar a Adam. Si no lo hace, Diana morirá. Busca el modo de que sus víctimas se maten por sí mismas. Vivir o morir. Tú decides. El cine de ayer y de hoy, desde las más antiguas proyecciones recorriendo los grandes relatos de los maestros del terror gótico hasta las que se están estrenando este mismo fin de semana. O sea, ese miedo a ser enterrado en vida continúa. Os hablaba de neandertales y es tan apasionante, lo voy a contar, tan apasionante que quiero ampliarlo y lo vamos a dejar para la próxima semana porque tenemos novedades, últimas noticias y más cosas. Santiago Camacho trae una sección que es, de verdad, de esas para, como tengo yo aquí mi libreta negra, es sempiterna, pues para ir apuntando, porque es un trozo de historia, del que han venido muchas historias. Pero, Santi, mucha gente, lo digo porque está, venga a repetir con la historia de ese emblema del traidor, han preguntado por libros de masonería, si podíamos recomendar alguno que sea de fácil acceso, y hay alguno muy bueno. Pues sí, hay algunos muy buenos y uno de ellos, por ejemplo, es de un buen amigo, Gustavo Vidal, Masones que cambiaron la historia, de la editorial Edad. Pero, por ejemplo, también muy centrado en nuestra historia reciente, tenemos de Xavier Casinos y Josep Brunet, Franco contra los masones, una historia apasionante de cómo esa historia que hemos narrado en el Tercer Reich pues también se desarrolló a otra escala en nuestro país. También sobre la historia de la masonería en nuestro país, Manuela Illón tiene un libro que se titula Historias de masones de El Escorial a Banesto. Yo creo que es un repaso de una crónica de masonería en España importante. Y una curiosidad, recomendación, sí, señor. Una curiosidad que es la cocina masónica de José Juan Iglesias, porque también hay recetas de la masonería. No está nada mal, Santi, que de vez en cuando, con algunos temas que provoquen interés, demos esta reseña bibliográfica, porque hay que acudir a los libros. Claro que sí, no todo está en la red, ni mucho menos, y te das cuenta enseguida. Hay libros donde cuentan historias, por ejemplo, y si Santi dice esto, que es accesible, yo digo, dejo caer un par de rarezas de esas. Bueno, recomendaría el libro de José Lesta y de David Zurdo, por separado, pero el libro sobre Franco Secreto, Franco Top Secret, donde hablaban de todo esto de la masonería en España. Recomendaría también uno, si encontráis, inencontrable, pero hay una gente que hace una labor encomiable, la librería Maxtor de Valladolid, que recupera muchos clásicos y los reimprime. Se llama Siglo XIX, la masonería en España. Y con este Yo Robot de Alan Parsons que recupera Noel Calero, vamos con una estadística que nos ha sorprendido, que queremos comentar aunque sea brevemente antes de pasar a una de las grandes conspiraciones, a uno de los grandes escándalos de la historia, que tiene que ver con el periodismo, con la intuición, con la valentía y con la corrupción de los poderes. ¿Habéis oído hablar? Claro que sí, pero ¿no os pasa a veces que hablamos de cosas o se habla de cosas y uno de verdad no se las han enseñado con claridad? ¿Qué fue eso del Watergate? Estadística sorprendente. Estadística, y que los oyentes estén muy atentos, porque al final del programa daremos los nombres de esas personas que nos van a acompañar, que se van a subir a la nave del misterio ese día 10 de enero, una fecha muy especial. Vamos con esa estadística. Nos sorprendía un titular que decía: los españoles cada vez creen menos en Dios y más en los fantasmas. Al parecer, el diario Público ha hecho una encuesta a través de la compañía Publiscopio,
en la que se deduce que el 51,3% de la población mayor de 18 años se declara católica no practicante. Un 8,9. ¿Cuánto has dicho? El 51. 51,3 no practicante. Católicos sí, pero no practicantes. Un 8,9 son no creyentes y un 7,6 ateos. De entre ese porcentaje de católicos practicantes que afirman no creer en los dogmas más importantes de la Iglesia, hay un 15% que no cree que Jesús fuera hijo de Dios. Un 16% que no cree o duda que existiera la resurrección y un 17% que no cree que María fuera virgen. Ajá. Vamos con más. Un 25% de los practicantes católicos practicantes que van a misa, creen en la astrología. Un 24% en el mal de ojo y un 22% en la existencia de brujas. Un 24% en el mal de ojo. Fíjate que esa creencia, yo creo que absolutamente irracional, vamos, no nos la quitamos ni no se la quitan, yo no creo en el mal de ojo. No se la quitan ni con estropajo, vamos. No. Y fíjate, datos más curiosos, porque esos católicos practicantes, solo un 49% creen en el infierno, frente al 71% que creen en el cielo. Ya lo decía Gabriel Amorth, que ni los exorcistas creen en el infierno y eso está muy mal, lo decía él. Sí, lo decía él. Por cierto, lo del mal de ojo, recuerdo una frase, porque hay mucha gente que cree que le puede llegar a angustiar. Muchísima incluso gente, sobre todo si te empieza a ir mal. Hay una frase que decía nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, y que al respecto, y que a mí es la que siempre repito, decía: si el mal de ojo existiese, los ministros de Hacienda durarían un mes. Bueno, los ministros de Hacienda y tanta gente. Pero, muchos de los que estamos aquí. Pero fíjate, o al revés, yo qué sé. Pero tú fíjate, que por cierto un día tenemos que hablar, Santi, de un libro que tú me recomendaste, que es El Secreto, que yo me lo acabo de leer ahora mismo, prácticamente ayer, y que me ha impresionado bastante y que tiene todo muy claro, que yo no digo que sea verdad o no, pero que es curioso y que tiene que ver también con la creencia, el poder de la creencia, el poder de la voluntad. Claro, al que cree que le han ahogado, es que ese está perdido. Sí. Por el cual, y va con eso, ¿no? Cualquier síntoma, cualquier elemento lo va a interpretar bajo ese prisma de absoluta depresión porque cree que está ahogado. ¿Y a cuánta gente le están engañando con esto? En resumen, lo que más o menos dice ese libro, como dicen muchos libros, pero este ha calado muy hondo en mucha gente y me parece fenomenal y se recomienda, me parece fenomenal, que es que tú recibes lo que pides. Y desde luego, si estás en cierta sintonía de negatividad, te irá mal. ¿Cuánta gente hay en esa permanente sintonía de negatividad que no desea ni su felicidad propia a veces, sino que le va a llamar a los demás y que concentra el tiempo en hablar o criticar lo que hacen los demás, que no tienen casi vida propia? Esa gente, evidentemente, tarde o temprano, si la ley universal existe, pues no le acaba yendo muy bien. Y sin embargo hay gente, aunque es difícil, que se esfuerza en procurar ver el lado positivo, y esa gente tiene un brillo muy especial. No es fácil lograrlo, pero eso es lo que cuenta más o menos El Secreto y estoy muy de acuerdo. Pero el asunto es que con el mal de ojo, evidentemente, es la misma teoría más o menos de atracción. Si uno cree que va mal, caramba, es que todo le va a ir mal. Es que antropólogos, explotadores, gente que ha tenido mucho contacto con sociedades en las cuales la creencia en la magia negra es importante, como puede ser el vudú en Haití o en la costa atlántica de África, de repente se llevan la tremenda sorpresa de que es que la magia negra funciona. ¿Pero por qué funciona? Porque en esa sociedad prácticamente todo el mundo está firmemente convencido de que ese funcionamiento es cierto, y el poder, aunque solo sea de la sugestión, no nos metamos en nada más aunque esotérico. Aunque solo sea, dices, es que es un poder infinito, ¿eh? Efectivamente, estamos hablando de algo que puede llegar incluso a los que se creen realmente maldecidos por un bocor poderoso de Haití, pues puede llevarles incluso a esa muerte que tanto temen. Tenemos que hablar de ese poder de la creencia, Santi, enfocándolo con El Secreto, con la voluntad, con mil cosas que además en estas fechas pueden ayudar a mucha gente que no le está pasando bien. Es una época de crisis, una época tremenda, pero tiene que haber un brillo, un resplandor, en lo peor siempre pensar en lo mejor. Nosotros intentamos, y no somos ejemplo de nada, pero hacer esa mente positiva, y ya lo hicimos con una sección que tuvo gran eco, ¿no? Pero yo, fíjate, que además públicamente 377 quiero decirlo, Santi, gracias por recomendarme ese libro, gracias porque lo he leído por ti y realmente he visto cosas asombrosas, ¿no? Dicen, somos como antenas que recibimos y nos va en la vida más o menos como queremos que nos vaya, y la gente dice no. Y quien está pensando en problemas, hablamos de la vida individual, quien está pensando en problemas, quien está fijándose en lo que siempre hacen los demás, supurando porque a los demás les vaya bien o mal, da igual,
pues no le suele ir bien. Eso tiene un entramado tan inquietante e interesante como puede ser, por ejemplo, algo que te dicen los médicos, que es el efecto placebo. No es que es el efecto placebo. Ya, oiga, ¿y por qué hay ciertas mejorías, ciertas reincorporaciones incluso de tejidos físicos por el efecto placebo? Y te dicen, bueno, es que, ya, ¿qué es eso? Quiere decir que quizá nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras ganas de cambiar las cosas, nuestra fe interna, pueden variar las cosas realmente. Me parece muy bien que haya libros que serán criticados o no, pero hagan que mucha gente crea eso, porque desde luego es mejor creer eso que creer que uno está ahogado. Ahora dicen, permitirme el pequeño speech, pero dicen que los videntes, cartomantes y demás están haciendo más de oro que nunca con cuestiones del dinero. Yo recuerdo siempre una historia que me contó en su casa el añorado amigo Germán de Argumosa, que me impresionó, y he contado alguna vez, creo, no lo sé, pero es la de un hombre de Sevilla que trabajaba en Madrid en una empresa, lo tenía todo, pero siempre tenía que ir a un vidente. Y por H, por B, por yo que sé, aquel vidente le dio por decirle esa noche del año 86 que se veía en peligro y que podía morir atropellado. Primero, ¿a quién se le ocurre? Mala cosa, sí. Y en la confluencia de las calles Juan Bravo con Príncipe de Vergara, confluencia ancha e importante para quien no esté en Madrid no lo sepa, aquel hombre fue atropellado al poco tiempo. Apenas había pasado 2 semanas. Pero Germán investiga. Y cuando se queda espantado es cuando incluso llega hasta la policía. Germán tenía muchos contactos, Germán de Argumosa, filósofo, introductor un poco de la parapsicología en España, y me decía, Iker, es que le habían visto meterse debajo del coche, es que se había arrojado al coche, es que se había quedado anonadado y cuando vio el coche prácticamente se arrojó con los brazos en la cruz al coche. Es decir, ese hombre no es que el vidente ni mucho menos hubiera adivinado su muerte. ¿Qué demonios? Era que ese hombre tenía ya dentro de sí el mal de la sugestión, de la creencia, de la negatividad. Y en un momento que en Madrid se dan 20.000 veces de colapso, de para adelante, para atrás, cuando nos ha pasado, ¿no? En un paso de cebra, él supo que era el momento y se dejó matar. Y estas cosas pasan. Y todo esto por una encuesta. Pues sí, os habéis ido totalmente de la encuesta, sí, pero bueno, como Santi suele pasar siempre. Ya estoy acostumbrada. España y nosotros somos así. Y porque no está ahí Juanje, que mandamos un abrazo, que está por tierras de Granada. Bueno, vamos a ver si retomo yo la encuesta esta. Mayores de 30 años creen más en Dios, mientras que los menores de esa edad creen más, por ejemplo, en fantasmas y en ovnis. Según sexos. ¿Creen más en fantasmas y en ovnis que en Dios? Los menores de 30 años, sí. Los mayores de 30 años creen más en Dios, pero esos menores... Extraño los ovnis. Hombre, lo decía antes en la redacción a Carmen, que eso me recordaba a un buen amigo que tenía una frase muy irreverente, pero que a mí me hacía mucha gracia. Era un aficionadísimo al fenómeno ovni, y decía, caramba, ¿por qué todo el mundo cree en Dios y nadie lo ha visto? Y nadie cree en los ovnis, que los ve un montón de gente. Pues bueno, por lo menos se empieza a nivelar un poco la balanza. Bueno, a nivelar, sobre todo, los hombres creen más en ovnis que las mujeres. Dentro de esas creencias de menores de 30 años que creen en fantasmas, en espíritus, en ovnis, en poltergeist, por ejemplo... Y eso que es un fenómeno a la baja, evidentemente, de popularidad, ¿no? 25% de los hombres cree en la existencia de extraterrestres y naves extraterrestres, ovnis, y solo el 22% de las mujeres da crédito a esa posibilidad. Sí, cuando sonaba esta sintonía, año 76, Oxígeno 2, que nos pone Noel, si hubiera hecho esta encuesta, sería casi el doble. Era la época de oro de los ovnis. Y yo creo que poco a poco Noel va a ir fundiendo con ese piano tan nuestro, ese piano tan particular, porque Santi nos va a ilustrar en una de esas pequeñas clases magistrales que él da. Y es que yo tengo mucho interés, quiero saber, quiero anotar, quiero comprender qué pasó. Y además últimamente me pasa de una forma que ya es como enfermiza, Me doy cuenta, investigando, que cosas que creía que sabía, pues no las sabía. Y entonces quiero escuchar. Watergate, ni más ni menos, un escándalo que cambió la historia, Santi. El 1 de enero de 1972, 2 periodistas, Carl Bernstein y Robert Woodward, cambiaron la historia de los Estados Unidos y cambiaron sobre todo la historia del periodismo. Yo creo que si hay una pieza de periodismo de investigación que merecería la pena ser salvada de la historia de la humanidad, es la serie que durante años en el New York Times hicieron estos 2 periodistas. Bernstein y Woodward investigaban el escándalo Watergate. Esta mañana recibí el aviso de que me pusiera en contacto con Alex Shipley, que es el ayudante del ministro en Tennessee. El individuo que me llamó me dijo que Shipley
atendió a la recomendación durante el verano del 71 de un tal Donald Segretti, viejo camarada de armas, para unirse a un grupo de abogados en la campaña de Nixon con el fin de sabotear a los candidatos demócratas. Ahora métete por la izquierda y vamos a mi casa. ¿Para sabotear a los candidatos demócratas? Justo. Hoy apenas con un par de llamadas he conseguido un montón de datos sobre Segretti. Aquí están sus viajes durante los años 71 y 72. ¿Y el FBI sabe que a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Tenemos que revisar todo. Madre de Dios, ¿y el FBI sabe algo de Segretti? El FBI interrogó a Segretti. Llegaron a la conclusión de que no estaba mezclado en el atraco y lo dejaron en paz. No quisieron saber más. ¿Dónde está? En California. Aquella serie de artículos del Washington Post terminó por desentrañar la mayor historia de escándalo político de los Estados Unidos. En su centro, un personaje, Richard Nixon, posiblemente el presidente más controvertido de los Estados Unidos. Tan controvertido que tenía un mote, como esos motes de los pueblos de los que hablábamos antes. Le llamaban Dick el Tramposo. Es una historia de juego. Mira esto. Ahí aparecía prácticamente. Sí, aparecía Nixon ya. Aparecía Nixon, ahora lo escuchamos. Washington Post, quede claro. Es una historia de juego sucio, de corrupción, extorsión, escuchas ilegales, conspiración, obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas, fraude fiscal, uso ilegítimo de fondos públicos, financiación ilegal de partidos. En definitiva, todo lo que de sucio puede dar la política. Y todo empezó con una promesa incumplida. Richard Nixon prometió como eje de su campaña electoral que sacaría a las tropas norteamericanas de Vietnam. Millones de personas le votaron solamente por eso, por no ver a sus hijos, a sus hermanos, a sí mismos, morir en las selvas de Indochina. Y no pudo cumplirla. Las presiones políticas, las presiones de la industria armamentística, las presiones de los propios militares hicieron que tuviera que retirar esa promesa y olvidarla. La impopularidad de Nixon fue creciendo y su personalidad era paranoica, tanto que empezó a haber enemigos por todos sitios. Por otro lado, él se identificaba con la institución. Los ataques contra él no eran ataques contra Richard Nixon, eran ataques contra el gobierno de los Estados Unidos. Creía que había una conspiración a su alrededor para derribar a la presidencia y se creyó dotado de todos los medios para intentar contrarrestarla. Tanto es así que el 17 de junio de 1972, en las oficinas del Partido Demócrata, el partido contrario, en el edificio Watergate, un lujoso complejo de apartamentos en Washington, D.C., fueron sorprendidos una serie de agentes del propio presidente, los llamados fontaneros, mientras estaban allí haciendo no se sabía muy bien qué, plantando micrófonos, recogiendo pruebas. En principio la noticia no trascendió mucho, intento de robo en el edificio Watergate, pero más tarde se empezó a identificar a los protagonistas y se descubrió que eran colaboradores íntimos de Nixon. Al principio la cosa empezó muy suavemente, pero poco a poco la marejada fue haciéndose cada vez mayor. Mira esto. Segretti recorrió el país una docena de veces. Siempre aparecía donde se celebraban las elecciones primarias demócratas. Un incidente más en la campaña de sabotaje que empezó un año antes de lo de Watergate. Por primera vez el atraco tiene sentido. No es ningún disparate. Ahora está más claro, ya avisamos tierra firme. Segretti preparó el episodio de los micrófonos. Y el año anterior Nixon no amenazaba a Muskie, corría detrás de él en la reelección antes de que Muskie se hiciera polvo a sí mismo. Si es que fue él. Los escuchábamos. Bernstein y Woodward iban desentrañando poco a poco la trama y cada vez más sorprendidos por las confesiones que recibían de un personaje. Le llamaron Garganta Profunda. Era alguien que estaba muy cerca de la Casa Blanca, que sabía todo lo que sucedía y que les iba informando no de lo que sucedía, sino de si sus investigaciones eran ciertas o no. Garganta Profunda no daba datos, Garganta Profunda simplemente confirmaba. Era su manera de nadar y guardar la ropa, de no traicionar del todo, pero por lo menos hacer algo en beneficio de una justicia en la que creía. Poco a poco fueron saliendo grandes nombres implicados. John Mitchell, exfiscal general, John Dean, consejero de la presidencia, Haldeman,
jefe de personal de la Casa Blanca, John Ehrlichman, asesor de asuntos nacionales, todos ellos encausados, todos ellos implicados en este asunto. Y finalmente salió el último nombre, Richard Nixon. El 16 de julio de 1973, casi un año después de los hechos, Bernstein y Woodward descubrieron la existencia de unas cintas. En su paranoia, Richard Nixon lo grababa absolutamente todo lo que sucedía en el despacho Oval y en otras zonas de la Casa Blanca. Todo el que iba allí a hablar de lo que sea tenía su voz registrada en una cinta. El tribunal pidió a Richard Nixon el contenido de esas cintas y se negó. Más tarde fueron facilitadas, pero los expertos, los peritos, descubrieron que habían sido manipuladas, que partes enteras habían sido borradas y nadie sabe lo que había en esas partes. Finalmente, el 9 de agosto de 1974, Richard Nixon dimite para evitar un impeachment, para evitar que le expulsen de su propio puesto, y su sucesor, el vicepresidente Gerald Ford, le indulta de todos los cargos que pudiera haber cometido. Es prácticamente su primera acción como presidente de los Estados Unidos. Lo que siempre ha llamado la atención de todos los analistas es la desproporción entre el riesgo que se corrió y los posibles beneficios. ¿Por qué, para espiar simplemente la campaña electoral del enemigo, se pone en riesgo la carrera entera de un presidente de los Estados Unidos? La mayor parte de los expertos cree que hay algo más. La teoría que tiene más visos es la que implica una red de prostitución, un escándalo sexual sin precedentes, a la cual acudían grandes políticos tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Una agenda con los nombres de las chicas, de los clientes, de horas y lugares, podría estar guardada en esas oficinas del edificio Watergate, y eso era con lo que querría hacerse Richard Nixon como arma para asegurarse la victoria sobre sus enemigos. En cualquier caso, esta historia tenía otro epílogo, otro punto oscuro hasta hace no mucho: garganta profunda. Se dijo que podía haber sido Henry Kissinger. George Bush padre, tenía muchos números también, y había libros enteros en los que se especulaba en una lista muy reducida de nombres entre los que él estaba. Finalmente se descubrió que era Mark Felt, el número 2 del FBI. Durante años había mantenido esa identidad en secreto, pero ya anciano decidió en la revista Vanity Fair dar una entrevista y confesar por fin. El pasado 18 de diciembre falleció Mark Felt, y con él se cerró para siempre esta historia. Y digo para siempre porque nunca sabremos si existía esa agenda, nunca sabremos qué había en los trozos perdidos de las cintas de Nixon. Hay quien dice que incluso se hacía referencia al asesinato de Kennedy. Y sobre todo, nunca sabremos por qué el hombre que lo tenía todo lo arriesgó en una jugada sin sentido. Impresionante historia y la imagen, ¿no?, de Redford, del gran Dustin Hoffman, de esos periodistas, que por cierto recomiendo. Ediciones B sacó hace unos años Memorias de un periodista de Woodward, que es impresionante. Y como decía Santi, ¿no?, una pieza de la historia del periodismo que sirvió para algo, la fe de esos dos periodistas que estuvieron a punto de perder el hilo en varias ocasiones, pero que siguieron de una forma titánica, ¿no? Yo te digo una cosa, esa película en concreto a mí me dio parte de la vocación de ser periodista. Yo creo que esos planos de Bernstein y Woodward, de Redford y Hoffman, el gran Hoffman, en esa redacción del Washington Post con aquellos neones, esa redacción interminable, la redacción diáfana, llena de mesas y de gente laboriosa, fue uno de esos momentos que dices, bueno, yo quiero formar parte de esto, ¿no? Bueno, pues lo contamos otro día, porque si no, no me va a dar tiempo a dar toda la gente que va a venir. Muy bonito vuestra infancia, desde luego, muy bonito lo que queríais ser. Desde luego que es una imagen, hay varias, pero vamos con los nombres, que es que si no, no me da tiempo a dar tantos, y la gente los tiene que escuchar. Romanticismo, en fin. Que sois como el abuelo Cebolleta, los dos.
Vamos con los ganadores primeros del emblema del traidor, que son para Heriberto. Hola a todos, desde siempre la esvástica, masones, fascismo, etcétera, se asocian a símbolos y rituales ceremoniales. Su grial, un abrazo, pues uno de los libros para él. El otro para Antonio Rodríguez, de Murcia, que nos decía, ¿se averiguó quién fue ese gran masón que traicionó a todas las logias? No. ¿Hay algún libro escrito sobre esto? Ya hemos dado libros, pero no se supo la identidad jamás del hombre que tenía este emblema, esta joya que ya hemos conocido. Y el último de los libros es para Ángel de Málaga. Hola milenarios, me habéis despertado un viejo miedo desde la infancia. No hay nada más aterrador que despertar en la tumba. Y ahora, que es lo importante, vamos con todos esos ganadores que van a estar atentos, ¿eh? Sí. El día 10 aquí en la nave del misterio. Ellos con sus parejas, con la gente, con la persona que quieran traer. Miguel Dávila Arranz, de Zaragoza. Inmaculada Morales, de Córdoba. José Óscar Martín García, de Valladolid. Vicente Javier Escudero Pérez. Javier Ibáñez Albisu. Pedro Juan Hernández. Emilio José Fernández Cano. Susana de la Cruz Montero. María Antonia Reyes. José Ignacio González Lillo. Iván García Vidorreta. María Elena Sorto Núñez. Parece que estoy diciendo la lista del colegio. Alejandro Moreno Sánchez. Sandra Moya Nieto, Isabel María Villalba Jiménez, María Concepción Hernando Casado, Francisco José Moreno Vargas, Javier Ibáñez Albisu, Xavier Pérez Bonet, desde Lleida, Miguel Pérez, Javier Pérez Campo y Diego Marañón. De todas formas, nuestro equipo, tanto Carlos Largo como Fermín Agustí, se pondrán en contacto con ellos para hacerles partícipes, que se me traba ya hasta la lengua de la emoción, de que van a estar aquí el día 10 celebrando pues ese año nuevo milenario y también tu cumpleaños, así que... Bueno, sobre todo el año nuevo milenario, oye, que es lo importante. Les darán indicaciones, Fermín y Carlos, que no se asusten si reciben de estas dos entidades una llamada repentina, porque todo es verdad. No es Día de Inocentes, que ya estamos en el Día de los Inocentes, ¿no? Claro. Hoy es 28, precisamente. O sea que, claro, entonces esto no es inocentes. ninguna broma. La idea es que vengáis un poco antes, que conozcáis un poco cómo hacemos el programa, cuál es un poco el ambiente también, y sobre todo... a quienes que puede haber algún cambio si alguien no puede venir. Evidentemente hay gente que viene de hay otros gente lugares. Que viene de fuera, claro. Si no, pues iremos eligiendo. Sorteando los siguientes puestos. Exactamente. Entonces hay una cosa muy importante. De verdad, recordar historias, sucesos, cosas, preguntas si queréis para el equipo que nunca os habéis atrevido a preguntar y contarnos vuestras cosas. Va a ser un programa, bueno, pues compartido, yo creo que entrañable, que es lo importante. Mañana, Santi, ya que has hablado del Watergate, de esa historia que cambió la concepción, junto con el asesinato de Kennedy, ¿no?, de la conspiración, mañana precisamente hablamos de Obama. Sí. Mañana en Cuarto Milenio hablamos de Obama con gente de muchísimo nivel, y una cosa que nos ha sorprendido y fue conocer que uno de los que estuvo haciendo la campaña de Obama es, gran fan de Milenio 3, nos estará escuchando ahora, así que le mandamos un gran abrazo a Jordi Segarra, que estuvo en esa campaña de Obama, y yo creo que nos va a contar secretos increíbles, ¿no?, de este hombre que va a tomar las riendas de la gran potencia. También hay conspiraciones, también hay misterio, también hay extrañas acusaciones, también hay historias de supuestos atentados que quieren hacer contra él, en fin, hay de todo. Y habrá muchas más cosas. Mañana un caso también en Almería de esos a la antigua usanza, de miedos remotos y profundos. Todo eso y mucho más será mañana. Yo creo que ha sido una buena forma de enfilar este año 2008, porque claro, es la despedida de un 2008 lleno de emociones, lleno de sensaciones, donde lo más importante, hemos intentado en nuestras posibilidades llevar esta mezcla curiosa, ¿verdad, Santi? Porque yo creo que la gran clave es que cada vez nos interesan más cosas. Cada vez nos interesan más cosas. Es imposible constreñirnos a los misterios más clásicos. Nosotros evolucionamos como evoluciona el hombre, evoluciona el espacio y evoluciona todo. Y queremos saber más. Nos ha dado mucha emoción que esta apuesta haya tenido vuestro refrendo, vuestro apoyo, más que nunca, con unos números y unas cifras que sobrecogen. Así que nuestra última palabra en el 2008, Santi, yo creo que una vez más, y Carmen, tiene que ser enormes gracias por hacer de esta familia algo mucho más grande, ¿no? Efectivamente, yo creo que sin vosotros esta labor no tendría sentido, y que estéis con nosotros acompañándonos en un viaje en el que en cada aspecto de la vida, en la ciencia, en la política, en la historia, hay misterio, pues yo creo que en sí mismo es algo mágico y debemos congratularnos por ello. ¿Tu mensaje de 2008, Carmen? Pues que muchas gracias, que gracias por seguir ahí en esa nave, subidos, viajando por miles de misterios
y qué feliz año 2009 este Claro que va a que sí. entrar, que seguro que está lleno de enigmas que intentaremos contar aquí en esta nave de la ilusión, sobre todo. Claro que sí, de la ilusión y de la mente positiva. Gracias Fermín, gracias Carlos, gracias Noel, gracias a todo el equipo. No dudéis que en el 2009 vamos a seguir con nuestra misión, que es muy profunda, que es contar para aprender y para, cómo no, pasarlo bien. Claro que sí. Un abrazo amigos, feliz 2009.